Y en este primer tiempo vamos a volver, como dije, a este tema que es relacionado con nuestro llamado a predicar el Evangelio. Y después de haber analizado y agotado varios asuntos que nos dan un trasfondo, que nos dan también una base sólida acerca de nuestro llamado, acerca de nuestra responsabilidad, acerca de saber que no hay otro instrumento que Dios haya establecido para proclamar el Evangelio en el mundo, que la iglesia, y esa iglesia es usted y yo, y que somos nosotros los que Dios ha querido llamar para confiar el encontrar a sus escogidos desde antes de la fundación del mundo mediante ese anuncio de la buena nueva del Evangelio. Así que, volviendo a tomar el hilo de las últimas cosas que hemos hablado del tema, habíamos dado un repaso a lo que pueden ser unas motivaciones erróneas para predicar el Evangelio y dejamos entonces abierto o dimos la introducción al tema de el fin correcto para el evangelismo, el fin correcto para el evangelismo. Algo que debemos también meditar, algo que debemos precisar también correctamente en nuestra alma. ¿Para qué? Para ajustar mejor, alinear mejor nuestro deseo, nuestra labor, nuestra responsabilidad evangelística, alinearla más y mejor en el espíritu de las Escrituras, según el corazón del Señor y lo que Él nos ha revelado en ellas. Así que es importante saber cuál es el fin, el propósito correcto. Y sin negar que la salvación del pecador es algo muy importante, pues dijimos que siempre debemos tratar de no centrarnos en los intereses y la necesidad del hombre, sino en los intereses y la necesidad, o no necesidad, porque Dios no necesita de nada, los intereses y el propósito de Dios. Y el interés de Dios es lo que debe ser el fin, debe ser la meta, debe ser siempre el blanco a donde apuntamos. Déjeme repetirlo. Gran problema, gran necesidad es la del hombre muerto en sus delitos y pecados y que pueda ser rescatado de esa condición. Ese es una gran bendición, pero más allá del bienestar del hombre, del beneficio del hombre, del progreso del hombre, está Dios. Por eso amamos a Dios primero y después al prójimo. Así que los intereses de Dios en esto es lo que nos interesa, valga la redundancia, para mirar en este punto. Así que trataremos este tema del fin correcto para el evangelismo, hablando de lo que pudiéramos considerar como los medios para el fin último del evangelismo, que es la gloria de Dios. La gloria de Dios es lo principal, pero hay unos medios en el evangelismo que son como unos resultados que favorecen al hombre y que, hablándolo en términos muy humanos, buscar la gloria de Dios con el evangelismo tiene entonces unos efectos secundarios, si me lo permite decir así, que es la salvación del pecador. Así que vamos a hablar tanto de los medios como del fin último del evangelio en este punto. Y hablando entonces de los medios que el Señor usa para glorificarse en el evangelismo,
Dijimos que lo primero es librar al hombre de su miseria, y eso lo tiene usted ahí. Librar al hombre de su miseria. Note que todavía estamos concentrados en el hombre, pero como un medio para el fin del evangelismo. Un medio en el evangelismo, librar al hombre de su miseria. Y cuán importante es meditar en este punto. Volver nuevamente nuestra vista espiritual a la condición grave, otra vez insisto en eso, de el hombre caído. No es cualquier cosa. Nacimos esclavos y caídos, y nos parece tan normal ser hombres caídos que no advertimos lo grave que es estar en esa condición. ¿Me comunico? Aún ya siendo creyentes, todavía no captamos que la mayor tragedia de la humanidad fue el día en que Adán y Eva quedaron destituidos de la gloria de Dios, y toda la humanidad heredó no solamente la culpa, sino también la condición moral, es decir, la depravación de su naturaleza. Esa imagen original, esa rectitud original con la que Dios creó al hombre, se desfiguró de una manera demasiado grave. El pecado debe ser para nosotros tan horrible, odioso, despreciable, porque es el pecado lo que lo hace a usted infeliz. Es el pecado lo que no le deja a usted amar sinceramente a su prójimo, aún a su ser querido. El pecado es lo que lo hace ser a usted engañoso, ser hipócrita, ser egoísta, buscar cualquier medio para alcanzar su felicidad, aun cuando usted crea que sea a través de medios legítimos. Toda la miseria que hay en el mundo es el resultado del pecado. Todos los problemas pequeños, grandes, medianos que hay en medio de nosotros, en nuestra familia, en la sociedad, en el mundo entero, eso es fruto del pecado. Somos malos por causa del efecto del pecado en nuestra naturaleza caída. Y por eso hay tanta pobreza en el mundo, por eso hay tanta injusticia, por eso hay tantos abusos, por eso hay tantas muertes, por eso hay tanta drogadicción, por eso hay tanto robo, por eso hay tanto afeminado, por eso hay tanta corrupción de una y de otra. Por eso usted dice mentiras, por eso usted se engaña a sí mismo, por eso usted aún es un hipócrita. Todo eso es por causa del pecado. ¿Fue cualquier cosa lo que sucedió cuando Adán cayó? La mayor tragedia de la humanidad está ahí. Y el Evangelio apunta a que la gracia de Dios alcance al hombre para librarlo de su miseria, de su miserable condición en todas las áreas de su vida. ¿Qué tal un mundo donde estuviéramos libres de las ataduras de la inmoralidad en sus diferentes manifestaciones? Seguro tendríamos familias más armoniosas, familias más felices. Tendríamos también un mundo más amable, tendríamos un mundo agradable donde pudiéramos vivir confiadamente, tranquilos, en paz. Los grandes males que nos rodean, desde nuestra familia hasta el círculo más amplio de nuestra sociedad, tienen origen en el pecado que reina
en el corazón del hombre caído. Es por eso que el Señor insistió en que es del corazón, dijo el Señor Jesús, que sale todo lo malo. ¿Sí lo recuerdan? Él dijo, del corazón es que salen las envidias, los celos, las intrigas, los robos, los homicidios, los pleitos, la pobreza, los vicios, la corrupción, la injusticia social, etcétera. Qué gran bendición es el Evangelio, que apunta a romper las cadenas que han atado nuestra naturaleza al pecado, a inclinarlo al mal. Millones y millones de almas sin salvación. Eso es lo que usted ve todos los días, cada vez que usted sale al mundo. Millones y millones de seres corruptos hasta la médula, que de su pensamiento solamente de continuo es que el mal. Millones de almas que por gracia pueden ser lavadas de sus pecados, pueden empezar una descontaminación de su inmundicia, pueden cortar con el Evangelio de plano su dirección, su camino, y cambiarlo, ese camino que conduce y se despeña a nada más y nada menos que la ruina eterna de sus almas. El Evangelio puede cambiar esa senda de millones de almas. Puede cambiar una frase final del juez del universo en el último día y decir, en lugar de te condeno, te absuelvo. Solo con el Evangelio. ¿Me estoy comunicando? El veredicto final lo dará aquel cuyo nombre es sobre todo nombre. El nombre, el único nombre en el cual hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos que en el nombre de Jesucristo, y por eso debemos predicar el Evangelio. Algunos gozarán de eterna comunión con Dios, otros en cambio serán desterrados de su presencia para siempre, desterrados a un mundo de horrores que no puede describirse ni nunca podremos llegar a imaginar y a captar el horror del infierno lo suficiente. Pero con lo que la Escritura nos revela es suficiente para saber que el fin de las almas perdidas no es bonito. Va a ser horrible. Y le ruego que abra su Biblia, por favor. En la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y vamos a leer lo que dice la Escritura. Segunda Tesalonicenses, gracias, capítulo 1. El versículo 5 hasta el versículo 10.
Dice el texto: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pienso que el texto nos ayuda y nos habla de manera explícita del Evangelio. Lo que ocurrirá con aquellos que no reciban el Evangelio. ¿Sí lo notó allí? Ellos sufrirán pena de eterna perdición. Y dice la Escritura que eso es justo. Para los que ni obedecen al Evangelio, el final del versículo 8, no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay mayor miseria que ser esclavo del pecado y no tener esperanza de librarse del pecado y de la futura condenación justa que trae. Así que pensemos en eso cuando vemos a nuestro alrededor cuántas millones de almas están en absoluta miseria, esclavas de su maldad y condenadas a un destino eterno horrible. Y el Evangelio, vuelvo a decirles, es la única posibilidad de ser librados de esa condición. ¿Me hago entender? Ahora bien, no solamente pensemos en el aspecto negativo, pensemos en el aspecto positivo. Lo segundo que quisiera considerar con usted es la felicidad del creyente o del que es salvado. Otra muy buena razón para el evangelismo es la felicidad eterna del que ha sido salvo del pecado y de la condenación por la gracia de Cristo. Es todo lo contrario al oscuro panorama que hemos imaginado del infierno. Es todo lo contrario de lo que la Escritura y hasta donde llega nuestro entendimiento finito y caído de lo que es la vida eterna.
El alma del hombre es inmortal. Así que tiene siempre una vida por delante, si me lo permite decir de esa manera. Las cosas no terminan en la muerte física. El alma sigue existiendo, sigue consciente, tiene un destino eterno, pero ese destino eterno no es el mismo para todos. Algunos heredarán vida eterna, otros en cambio sufrirán muerte eterna. Así que quienes van a recibir el Evangelio, quienes recibirán el Evangelio, abrazan a Cristo por la fe y arrepentimiento, dice la Escritura, vez tras vez heredarán la vida eterna. Serán felices, disfrutarán de las delicias de Dios para siempre. Y le ruego que por favor vaya conmigo al libro de Romanos, a la carta mejor de Pablo a los Romanos. Capítulo 2. Versículos 5 al 11. Y aquí entonces el Señor nos muestra ese contraste entre lo horrible de la condición caída, pero también el aspecto positivo, la bendición de los salvos, de los que reciben el Evangelio. Dice el verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, ahí está lo positivo, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Lo negativo, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla del corazón no arrepentido. ¿Sí lo notó allí en el verso 5? Es el Evangelio precisamente el que quiere romper con ese corazón duro, incrédulo, y llama al arrepentimiento para que ese corazón no arrepentido se vuelva a Dios. Y en lugar entonces de recibir ira y juicio en el día del juicio, más bien reciba gloria, honra e inmortalidad, dice el versículo 7. Esa es la felicidad y esperanza de los creyentes, de los salvos. Un ingreso a las mansiones celestes donde se disfrutará por siempre del amor de su Señor y su Salvador. El disfrute de la felicidad sin límite que produce estar de vuelta al hogar de donde fuimos en Adán. Toda la humanidad, en ese sentido hablo de que fuimos todos lanzados fuera. Por eso estamos en esta condición, en este mundo, excluidos del paraíso,
Ahora en Cristo se abre nuevamente la esperanza de volver a la casa. Y por eso el Señor Jesús dice: yo me voy y voy a alistar morada para ustedes, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es después de un largo viaje donde las almas han pasado por un estéril y agreste desierto, llegan finalmente a las puertas de la tierra prometida y dejan atrás su sed, su tristeza, su dolor, sus lágrimas, muerte, desdicha, y llegan a un cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. ¿No es eso hermoso? Esa es la felicidad del creyente, del que es salvo mediante el Evangelio. Disfrute de felicidad sin límites, insisto. Usted y yo no podemos imaginar, ni siquiera un poquitico, lo que es estar de vuelta al paraíso. El paraíso perdido. Pero el Evangelio nos muestra el camino para retornar a Él. ¿Queremos eso para las almas que están a nuestro alrededor? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya dijimos que si amamos a Dios, ¿amamos a quién también? Al prójimo como a nosotros mismos. Y si amamos al prójimo, queremos lo mejor para él. Y lo mejor para él no es la felicidad en este mundo, no es la felicidad temporal en esta vida, sino que es la vida eterna, disfrutando de la gloria, de la presencia de Dios por los siglos de los siglos, de las delicias que, como dice el Salmo, hay a su diestra para siempre. Permítame entonces finalizar con un tercer aspecto, y es, después de haber visto los medios, ver el fin más alto y último del evangelismo. Eso sería el tercer punto, el fin más alto y último del evangelismo. Ya dijimos cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es? La gloria de Dios. Y tenemos que repasar y recordar algo que usted ya sabe. Romanos dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36, para que tome nota. Vuelvo a decir que esto no tiene que ver principalmente con el hombre y sus necesidades y sus intereses. Por encima de los logros importantísimos del Evangelio antes mencionados, es decir, librar al hombre de su miseria y que el hombre alcance la felicidad eterna, esos son logros importantísimos. Debemos pensar en los intereses de Dios. Lo anterior satisface, o lo primero satisface, déjeme remarcar, los intereses del hombre, pero no propiamente los de Dios. No cabe duda que nuestro Dios, perfecto en atributos, también se deleita en la salvación del pecador. Y la Escritura lo dice.
No obstante, hay algo que agrada a Dios en gran manera, de manera especial. Permítame llevarle a meditar en esto. Hemos dejado de pensar a la luz de la salvación en asuntos tales como el pecado, que representa una afrenta para Dios, las almas que no se salvan seguirán siendo un desagrado para Dios. Pero pensemos, por ejemplo, en la deshonra enorme que hace toda alma impenitente al vivir en rebeldía y pecado hacia su Creador. Piense que la salvación del hombre lo convierte totalmente en un ser y una criatura que adora a Dios y que todo su ser le glorifica. Eso será la vida eterna, vivir en una condición a la semejanza de Cristo, es decir, que nuestra naturaleza queda restaurada totalmente a la justicia y santidad de la verdad originales. Dice el apóstol Pablo que en Cristo somos renovados a la imagen de Cristo, en la justicia y santidad de la verdad. Eso agrada a Dios, eso lo glorifica. Es ese cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Es un reino donde todas las cosas están alineadas y en armonía con Dios y glorifica y, permítame usar un término humano, y hace feliz a Dios. Por el contrario, sabemos entonces que el pecado no produce lo mismo en Dios. Dios desprecia el pecado. Así que cuando hablamos del evangelismo, estamos hablando de que esa condición del hombre y esa actitud del hombre, ahora los creyentes van a cambiar tanto que Dios va a ser plenamente glorificado. Él se agradará perfectamente en sus salvos. Eso es lo que debemos también estar pensando cada vez que un incrédulo se convierte. Dios se agrada. Y se agrada en un alma más que por la eternidad será de su agrado. ¿Me estoy comunicando? Piense bien, hermano, en estas cosas antes, permítame decirlo, antes de predicar el evangelio. Que todo esto, de alguna manera, Dios quiera usarlo y llevarlo a nuestra alma para que antes de predicar el evangelio estemos conscientes de todo lo que encierra anunciarle a una sola persona el plan de salvación. ¿No le parece que es algo enorme? Que traspasa mucho de los límites de nuestra mente
limitada y finita. Es significativo para el creyente saber que el fin más alto de predicar el Evangelio es la gloria de Dios. Sí, el pecador va a ser librado de su miseria. Sí, el pecador va a disfrutar de una eternidad feliz. Sí, pero que nos mueva saber que predicar el Evangelio y que un alma escuche el Evangelio y Dios encuentre a sus escogidos, eso agrada a Dios y le da gloria en abundancia. Hoy más que nunca debemos enfatizar el más alto propósito del evangelismo. ¿Sabe por qué? Porque vivimos tristemente en un ambiente donde muchos sectores de la iglesia cristiana son antropocéntricos. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre están hablando de que lo principal, el más importante es ¿quién? El hombre, ¿no? Y entonces Dios lo quiere hacer a usted feliz y usted tiene que ser feliz por la eternidad y usted no tiene por qué sufrir por la eternidad y usted y usted. Hay parte de verdad en eso, pero hay algo superior a eso y es la gloria, el agrado de Dios, porque Dios se agrada en su gloria. Así que debemos persuadir a los hombres a que reconozcan su pecado, el señorío de Cristo, se arrepientan, se unan a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que eso agrada a Dios y le da gloria. Y si yo sé que eso es del agrado de nuestro Dios, pues eso me impulsa más a hacer el evangelismo con un sentido más profundo, un sentido más solemne, un sentido más serio. Todo creyente que estudia la Escritura hallará y reconocerá que el fin último, el mayor, el más alto propósito de todas las cosas es la gloria de Dios. Y con ese pensamiento, hermanos, quiero dejarlos para cerrar este aspecto, no el tema del evangelismo, pero este aspecto de la meta del evangelismo. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque nos ayudas con tu palabra siempre a encontrar el mayor sentido a todo lo que hacemos y todo lo que tú nos pides que hagamos como creyentes, como hijos, como miembros de tu pueblo, como una nación santa, como un pueblo adquirido por ti, oh Dios, para anunciar el Evangelio. Gracias, Señor, porque todo esto alimenta nuestra alma, todo esto corrige nuestros errores, nuestros pensamientos deficientes acerca de tu ser, de tu gloria, de tus propósitos, de tus planes. Señor, ayúdanos a atesorar todo esto y ayúdanos a que esto nos mueva con mayor prestancia, con mayor agilidad a anunciar el Evangelio, aprovechar cada opción, cada oportunidad que tú nos das para ello. Te lo rogamos, Padre bueno, ayúdanos a corregir lo deficiente. Ten misericordia y permítenos ver solo por tu misericordia, ver a muchos de los que evangelizamos siendo librados de su miseria, encaminándose hacia la felicidad eterna en tu reino. Que podamos ver
a esas personas convertidas, postradas ante tu señorío, dispuestas a seguirte, a obedecerte. Señor, danos ese privilegio, que podamos gozarnos en la salvación de tus escogidos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.